Gracias. Bueno, sucintamente también, como comentó Pato, media hora para desarrollar todas las ideas de lo que se llama el enfoque sociocultural dentro de la psicología es muy poco. Voy a tratar de explicar sucintamente quién fue Vygotsky y todo lo que Vygotsky logró en su corta vida. Como pueden ver aquí, Vygotsky vivió muy poco, se murió muy joven, producto de una enfermedad. Vygotsky nació en Rusia, su educación primaria, la particularidad es que transcurrió en su hogar. Transcurrió en su hogar con un matemático judío, por eso es que se dice que él tuvo una formación inicial de la escuela judía, y a pesar de haberse preparado en su hogar y desarrollar sus conceptos primogénitos de forma sin interacción social con los otros, digamos que parecería una contradicción en lo que es el marco de su teoría, sin estar en contacto con otros chicos de su característica, ha tenido muchos méritos académicos destacados, y solamente algunos de ellos voy a mencionar aquí. Aprueba como libre todos los exámenes de los estudios primarios y le permite ingresar a una escuela judía privada. Luego ingresa a la Facultad de Medicina y más tarde logra romper con las características de lo que había implicado su crianza con los padres y demás, y ingresa a la Facultad de Derecho, y su primer título es el título de abogado en la Universidad de Moscú. En 1913, cuando Vygotsky ya era un psicólogo reconocido por la variedad de desarrollos en torno al ámbito, digamos, él decide reingresar a la Facultad de Medicina y además se introduce en los estudios de filosofía e historia, y en el año 1917 se gradúa en ambas universidades. A Vygotsky se lo reconoce como el fundador y promotor del paradigma sociocultural en psicología, y entendiendo toda esta formación primera que puse acá de manera sintética, nosotros podríamos concluir que las cuestiones que influyeron en el desarrollo de su paradigma tendrían que ver con su amplísima formación en diversas disciplinas sociales como historia, economía, política, humanas, filosofía, lingüística, literatura, teatro, psicología. Y además por las características del contexto y el momento histórico de la época postrevolucionaria de fervor socialista. Vygotsky se interesó en todos sus estudios por tratar de establecer una relación estrechísima y tratar de dar explicaciones estrechas y relaciones indisociables entre lo que serían las cuestiones que hacen al desarrollo del sujeto dependiendo del contexto histórico, del psiquismo, de la cultura y de las cuestiones que son intrínsecas a la educación. Vygotsky propugnaba por una psicología centrada en el estudio científico de la conciencia. Ese era el problema de Vygotsky. El principal problema era resolver la naturaleza de la conciencia y la génesis social de los procesos psicológicos superiores, que ahora voy a definir qué entiende Vygotsky por procesos psicológicos superiores y por supuesto por conciencia. El núcleo teórico de su programa está compuesto por la tesis de que los procesos psicológicos superiores solo pueden entenderse a través de una actividad instrumental mediada por el entorno social y cultural al que el sujeto pertenece. La tesis de que los procesos psicológicos superiores tienen su origen y desarrollo en el contexto de relaciones socioculturalmente organizadas, y el hecho de que los procesos psicológicos superiores no pueden ser estudiados como entidades fosilizadas, sino a través de un análisis genético. Estos tres puntos que yo menciono acá, que son el núcleo teórico del programa vygotskiano, son lo que me van a permitir comprender, digamos, por qué se desarrollan los conceptos que voy a poner a continuación. Voy a saltear los antecedentes por una cuestión de tiempo, y voy a empezar discutiendo los fundamentos epistemológicos del paradigma sociohistórico, que es la mediación instrumental y social.
Las ideas de Vygotsky recibieron influencia del materialismo dialéctico de Marx, y el problema de la relación del sujeto y el objeto para Vygotsky se resuelve en un interaccionismo dialéctico con algunas características particulares. Es decir, por su influencia del materialismo dialéctico se habla de una relación de interacción dialéctica entre sujeto y objeto, una relación de indisociación, pero mediada por lo que se denominan los instrumentos socioculturales, cuyas herramientas psicológicas para el desarrollo de los objetos están mediadas por lo que Vygotsky define como las herramientas y los signos. Los instrumentos socioculturales, las herramientas y los signos, por supuesto que están mediados y están como impregnados y transformados por las características que son propias de las prácticas sociales y culturales en las cuales los sujetos, digamos, interactúan con los objetos haciendo uso de esos instrumentos socioculturales. Las herramientas tienen la función de transformación del objeto, es decir, están externamente orientadas, mientras que el signo para Vygotsky produce cambios en la actividad, que esos cambios están internamente orientadas. Se reconoce como el principal signo el lenguaje, y para Vygotsky el lenguaje es una característica destacada, así como todos los sistemas que sirven para comunicarnos y para permitirnos pertenecer a ese entorno social y cultural. Entre los sistemas de comunicación, como por ejemplo el lenguaje oral, claramente es un sistema de comunicación, también intervienen los lenguajes de signos, de banderas, los sistemas numéricos, la escritura, las mnemotecnias, los símbolos algebraicos y hasta las notas musicales. Y hay otros, esos instrumentos socioculturales, digamos, son tantos como sistemas sociales de comunicación se utilicen al interior de las comunidades. Y hay una cuestión que es fundamental, que Vygotsky entiende que la relación dialéctica entre el sujeto y el objeto está mediada por esos artefactos y que por lo tanto no se puede comprender la actividad del sujeto si no es por una interpretación, digamos, de las interferencias que se producen entre la relación del sujeto con el objeto y todos los factores que hacen a las condiciones del contexto en que dicho sujeto se desarrolla. Con relación a los procesos psicológicos superiores, Vygotsky, para definir la génesis de dichos procesos y la naturaleza de la conciencia, identifica dos líneas de desarrollo. Por un lado, la línea natural de desarrollo, y por otro lado, lo que él llama la línea cultural o social. Hay una tesis vygotskiana que es la más fuerte y la más cuestionada, que él dice que todos los procesos psicológicos se originan en un entorno social. ¿El sujeto es en el entorno social y cultural o no es? Es una tesis fuerte y dice que es en ese entorno donde los procesos psicológicos tienen lugar, ese entorno está determinado por las características del contexto sociohistórico, por la cultura y por los instrumentos psicológicos de mediación, símbolos, signos y el lenguaje como principal instrumento. Y el lenguaje y el desarrollo de los procesos psicológicos superiores hacen a lo que Vygotsky define como la conciencia. La conciencia como una actividad reconstructiva del sujeto a partir de una realidad externa. Y para comprender, digamos, objetivamente el desarrollo del psiquismo humano y de la conciencia, considera que son fundamentales la consideración de los dominios evolutivos. Por un lado, el dominio ontogenético, que hace referencia a la evolución personal de cada hombre, al dominio histórico de ese hombre en ese contexto social y cultural, al dominio filogenético, que es la evolución de cada hombre como especie, estrechamente relacionado con los otros dos dominios, donde esa línea natural, que está determinada por ese dominio filogenético,
es lo que es específicamente, digamos, biológico, hacia la maduración del sujeto, al desarrollo del sujeto, y lo que él define como las funciones psicológicas inferiores, que son las funciones biológicas. Por ejemplo, es común en los hombres y en los animales el hecho de comer. Comer es una actividad que es común. Ahora, el desarrollo del lenguaje es específico del humano y es el lenguaje lo que explica el desarrollo de la conciencia. Vygotsky decía que, por ejemplo, si a un niño de 4 años que ha sido inculturado en un entorno social determinado, nosotros lo regalamos a la selva, ese niño va a tener muchas dificultades para la generación de los procesos psicológicos superiores que son propios de la especie humana, porque no va a poder desarrollar en todos sus estadios el lenguaje que Vygotsky define como el paso del lenguaje del habla egocéntrica al habla social, al habla interior, que es el habla interior lo que permite el desarrollo de los procesos psicológicos superiores y la conciencia. Pero guarda que en esa línea natural de desarrollo biológico, el niño va a seguir creciendo si tiene la posibilidad de comer, descansar y tomar agua. Y va a desarrollar otras habilidades que van a ser propias de esa especie, como por ejemplo, tal vez ese niño aprenda a treparse a la palmera por imitación al mono. Pero no va a desarrollar procesos psicológicos superiores, como son el lenguaje, el pensamiento, el intelecto, considerando las diferencias enormes que existen cuando nosotros decimos lenguaje en un entorno social y cultural organizado, porque Vygotsky destaca precisamente las diferencias en términos de desarrollo y en términos de internalización como actividad reconstructiva a partir de una realidad externa que produce el hecho de decir, un sujeto es inserto en un contexto social y cultural y por lo tanto el lenguaje oral va a ser consecuencia de esa cultura, y otros desarrollos que son posteriores como la lectura y la escritura. Por eso Vygotsky, dentro de los procesos psicológicos superiores, hace una clasificación en otros que son del tipo procesos psicológicos superiores rudimentarios, que serían los primitivos que él llama como el habla, como el lenguaje oral, y otros que son los avanzados, que requieren de interdependencia del contexto, regulación voluntaria y por sobre todo realización consciente, que son, por ejemplo, los que se adquieren en un contexto de socialización bien específica, como es la escuela o como es el jardín de infantes, una institución donde socialmente se esté indicado estudiar eso, que son, por ejemplo, el lenguaje, lo relativo al lenguaje de la escritura y de la lectura. Vygotsky define que si bien las relaciones son dadas y se dan gracias al entorno social y cultural, y esas relaciones son esenciales para la internalización, estas no deben considerarse como copia directa de las ejecutadas en el plano de las relaciones sociales. Es decir, todos los procesos psicológicos dados en las relaciones sociales, por pasar por el proceso de internalización, que es una actividad reconstructiva por parte del sujeto, sufre una transformación. Por eso es que Vygotsky explica el desarrollo de los procesos psicológicos superiores a partir de un concepto que es fundamental, que es la ley de doble formación de conceptos, o también la pueden encontrar en la literatura como ley de doble formación de procesos psicológicos superiores, y esa ley enuncia que cualquier función psicológica va a aparecer 2 veces. Primero, en un plano interindividual o interpsicológico, es decir, con otros, y luego, en segundo lugar, en un plano intraindividual o intrapsicológico. Esta ley que permite explicar, por un lado, la génesis de que los procesos psicológicos superiores están sujetos a un proceso de internalización que es reconstructivo y no una copia, y que esa transformación intrapsicológica es personal y es consecuencia de la actividad del sujeto, no es una copia de lo que podríamos decir se define en el entorno cultural.
Vygotsky también define etapas para el desarrollo de los conceptos, lo hace a partir de 3 grupos para clasificar lo que él denomina los conceptos cotidianos y científicos. La primera etapa es por cúmulos inorganizados, ahí tengo un error ortográfico, acabo de identificarlo. Como dijo Patricia, estas etapas para Vygotsky también son irreemplazables. Primero, la de los cúmulos inorganizados, que es específica de la etapa preescolar, donde los niños realizan clasificaciones con objetos por compilaciones inorganizadas sin ninguna base común objetiva, por una cuestión de una impresión perceptual, ¿sí? Carecen de todo significado conceptual. Una etapa de complejos que ya se puede dar en niños más grandes y hasta en adultos mayores. No hay una edad para decir, porque soy adulto ya estoy en condiciones de desarrollar la última etapa, que son los científicos, no. Hay muchos adultos mayores que forman colecciones entre objetos basadas en criterios perceptivos, y que es la etapa donde Vygotsky define que se dan los pseudoconceptos. Es decir, se usan conceptos o se usan palabras, aquí palabras, que harán a la definición del concepto. Por eso es que se dice que estos pseudoconceptos ya poseen referencia y significado, y por último lo que se conocen como conceptos verdaderos, que son específicos de la instrucción escolar. Son conceptos científicos, se adquieren por la toma de conciencia, forman parte de sistemas y se relacionan de manera distinta con los objetos. Es decir, que es un proceso que requiere de lo que se conoce como la internalización del concepto, es decir, una actividad de reconstrucción por parte del sujeto. Entonces, estas 3 etapas serían lo que Vygotsky define como las etapas para el desarrollo conceptual. Basados en el hecho de que esto genera una complejidad de entender cómo es que Vygotsky puede decir que todos los sujetos pasan por esas 3 etapas, cúmulos inorganizados, complejos y conceptos verdaderos, él define que, él indica, y muchos autores como Pozo indican, que para entenderlo mejor es preciso considerar una pirámide donde se pueda ver cómo los conocimientos de adquisición espontánea, que serían los conocimientos de lo cotidiano, colaboran en una adquisición por instrucción posterior en el desarrollo de lo que se denominan los conceptos verdaderos. Los conceptos científicos se adquieren tomando conciencia, esto es una cuestión clave, pero se adquieren tomando conciencia por relación con otros conceptos dentro de la pirámide. Necesariamente el sujeto tiene que haber pasado por la experiencia de tener pseudoconceptos al menos ya reconstruidos a lo largo de su desarrollo en el interior del entorno, y la toma de conciencia de esos conceptos le van a permitir el desarrollo de los conceptos verdaderos. Mientras que, por contraposición, los conceptos cotidianos se adquieren y se definen a partir de los objetos a los que esos conceptos refieren. Y aquí, para empezar a definir los cúmulos inorganizados, copio el experimento que en la literatura se presenta como el método de la doble estimulación, que es utilizado por Vygotsky, donde utiliza figuras y objetos geométricos, y también las palabras, porque por supuesto, por la importancia atribuida al lenguaje, para Vygotsky la palabra de la importancia en la construcción del concepto es fundamental. Y a partir de este conjunto de objetos y figuras geométricas, el experimento a Vygotsky le permite identificar las características de las organizaciones de esos objetos y las relaciones con las palabras en los distintos niveles de conceptos. Por ejemplo, en los cúmulos inorganizados, las palabras que estarían relacionadas o que podrían tener una relación con las figuras representadas, fíjense que todas las palabras que yo puse, que las elegí, tienen que ver con las figuras geométricas que son propuestas como objeto, cuadrado, violeta, sea por la forma, por el color o por el tamaño. Las palabras en los cúmulos organizados no tienen ningún significado otorgado. Entonces, por ejemplo, un niño del preescolar, por una
por una impresión perceptual y superficial, podría decir, bueno, yo con esos objetos entonces puedo armar la casita para que coman los pájaros que tengo afuera del patio o un camión. Estos conceptos de cúmulos inorganizados no guardan ninguna relación conceptual. Hay una segunda etapa en complejos, que son los pseudoconceptos, que hace referencia a una vinculación ya más estrecha entre la referencia y el significado, que tiene que ver alguna asociación de objetos basada en algún rasgo perceptivo común inmediato, o sea, agrupo todos los rojos, cambio, después agrupo los violetas, agrupo los pequeños, agrupo los más grandes, agrupo los que para mí tendrían la misma forma. Es como se empiezan a desarrollar lo que Vygotsky define como los pseudoconceptos, por ejemplo, dados por la forma triangular. Pero ojo que la forma triangular no es el concepto científico de triángulo. Hay una distancia muy grande entre lo que sería una forma triangular y el triángulo en sí. ¿Por qué? Porque el triángulo, ¿qué es el triángulo conceptualmente, como concepto científico? ¿Qué es históricamente? ¿Cómo se ha desarrollado y transformado el concepto de triángulo? Por otro lado, hay una característica para la constitución de los conceptos verdaderos o de los conceptos científicos, y es que estos son adquiridos por instrucción. Ahí me pregunto, ¿cualquier instrucción favorece el aprendizaje de estos conceptos? ¿Qué debe un profesor enseñar para que yo aprenda el concepto de triángulo? Es un error considerar que si yo explico lo que un triángulo es, lo voy a internalizar, lo voy a reconstruir como el concepto científico como tal. Entonces, ¿cualquier tipo de instrucción me favorece el desarrollo de conceptos científicos? Acá deberíamos preguntarnos por qué en muchos casos, aun cuando la instrucción es apropiada, los conceptos científicos no pueden apropiarse como tal. ¿Cómo interactúan ambos procesos o sistemas de conceptos? Esta es la mayor crítica puesta a Vygotsky en esta transformación entre pseudoconceptos de la forma triangular y el concepto científico de triángulo. ¿Por qué digo que es una de las críticas más fuertes? Porque el papel otorgado por Vygotsky al lenguaje es fundamental. Y hay un libro que Vergniaud desarrolla y que es muy importante y que hay una cuestión vinculada al lenguaje, que es el concepto nodal de Vygotsky, que Vergniaud lo pone como ejemplo para explicar este problema que hay en lo que sería la instrucción del concepto verdadero y el paso de los conceptos complejos a los conceptos verdaderos. Y precisamente es el paso del lenguaje oral al lenguaje escrito. Primera caracterización, por más que me expliquen cómo escribir, yo no puedo aprender a escribir por más que me instruyan. Sí puedo progresivamente desarrollar procedimientos para comenzar a apropiarme de los símbolos para escribir, primero copiando, luego por fonética, luego por. Pero yo no puedo, porque alguien me instruya, aprender a escribir de inmediato. Es parte de un proceso de lo que Vygotsky define internalización o actividad reconstructiva por parte del sujeto, que no es inmediato. Vergniaud dice que la traducción del lenguaje oral al lenguaje escrito no es simple. ¿Por qué? Porque el lenguaje escrito cumple una función verbal que es absolutamente particular y diferente que el lenguaje oral. Es decir, el lenguaje escrito es un lenguaje sin entonación, es un lenguaje sin aspecto sonoro. Y una característica para un entorno social y cultural es que es un lenguaje sin un interlocutor presente. Entonces, el grado de deconstrucción y transformación que para un niño conlleva el desarrollo de la escritura es muy superior y muy difícil de comprender para decir que porque yo he desarrollado pseudoconceptos, voy a constituir conocimiento científico. Otro concepto nodal de Vygotsky es la zona de desarrollo proximal. Este concepto se usa en un doble contexto, en el contexto de enseñanza y aprendizaje y en el contexto de desarrollo. Vygotsky define a la zona de desarrollo próximo
diciendo que es la distancia entre el nivel actual del desarrollo determinada mediante la disolución independiente de problemas y el nivel de desarrollo potencial determinado por medio de la solución de problemas bajo la guía de un adulto o en colaboración con pares capaces. Dicho sintéticamente y más rápido, digamos o cerremos la idea de que esta zona de desarrollo proximal definiría lo que un niño o lo que un sujeto puede hacer solo y lo que puede hacer con la ayuda o con la colaboración de otros. Por eso es que se otorga en esta zona de desarrollo proximal una importancia a un otro más experto, que puede ser un padre, un profesor, compañeros, una persona que sepa desarrollar cualquier actividad del entorno que yo no lo sé hacer solo, la importancia de la interacción social y el concepto de andamiaje, que no es un concepto propio de Vygotsky, pero que lo utiliza para definir las ayudas al estudio. También muy sintéticamente, si tenemos que decir cuáles son las proyecciones de este paradigma sociocultural al contexto educativo, con relación a la concepción de la enseñanza, podemos concluir que no es posible estudiar ningún proceso de desarrollo psicológico aislado del contexto histórico y cultural y sin considerar los instrumentos y las prácticas sociales históricamente determinados y organizados. Acá hay una cuestión que es fundamental, el papel de la escuela, que se sigue sosteniendo el papel fundamental de la escuela para la promoción de los aprendizajes específicos y para el desarrollo general del alumno, y hoy día seguimos insistiendo en que la escuela tiene un papel social. ¿Por qué un papel social? Porque los estudiantes, los alumnos, participan de actividades que son prácticas y participan de relaciones sociales con otros de las mismas características que ellos, y a su vez participan de relaciones con otros que saben más acerca de esos instrumentos y de esas prácticas de las que se van a apropiar. La escolaridad, ¿qué es lo que permite? El desarrollo de los procesos psicológicos superiores avanzados, como la escritura, como la lectura, como los conocimientos científicos. Con relación al aprendizaje, no hay aprendizaje sin un nivel de desarrollo previo y no hay desarrollo sin aprendizaje. El aprendizaje para Vygotsky está estrechamente vinculado al desarrollo. Es decir, para hablar de aprendizaje, él dice que es necesario mantener una relación indisociable con el desarrollo. Por un lado, se pone énfasis en lo externo, en lo sociocultural, y entonces el desarrollo ocurre hacia adentro, por la doble formación de los conceptos y por el proceso de internalización como una actividad reconstructiva a partir de la realidad externa, es decir, a partir de lo que me proporciona el entorno social y cultural. Entender al aprendizaje como un concepto social e interactivo. ¿El alumno qué sería? Y el alumno es un ser social, que es una consecuencia de ese entorno en el que se desarrolla. El desarrollo del alumno o de un sujeto depende de las interacciones con ese entorno. El maestro sería un mediador entre el saber sociocultural y los procesos de apropiación de los alumnos. Claro que el maestro, ¿qué es lo que tiene? Tiene claridad, tiene un objetivo respecto de esa intención de lo que él pretende enseñar. Y su principal actividad, ¿cuál será? Será crear y transformar apropiadamente las zonas de desarrollo próximo con los alumnos por medio de sistemas de andamiaje, que esos andamiaje y esa zona de desarrollo proximal van a tener que ser flexibles y van a tener que ser funcionales a los objetivos de la enseñanza. Para cerrar, el argumento más polémico de Vygotsky es que todas las funciones mentales superiores se originan en el entorno social. Y por otro lado, que el proceso más influyente en el desarrollo cognitivo es el lenguaje, porque es gracias al lenguaje que se desarrollan todos los procesos psicológicos superiores y también la conciencia. Como ideas fundamentales, las interacciones sociales son fundamentales. El conocimiento para Vygotsky se construye siempre entre dos o más personas, se construye con otros. La autorregulación se desarrolla mediante el proceso que se denomina internalización,
que ocurren en las interacciones sociales, es decir, que la autorregulación del sujeto se da por la actividad de reconstrucción interna de las acciones que son consecuencia de las interacciones sociales. El desarrollo humano ocurre a través de la transmisión cultural de las herramientas, del lenguaje y de los símbolos, y el lenguaje es la herramienta más importante. ¿Qué incluye el lenguaje? Incluye desde el discurso social y el discurso privado hasta el discurso cubierto, que serían los procesos internos. Sin el lenguaje no hay desarrollo, por lo tanto no hay procesos psicológicos superiores que constituir, por lo tanto no habría forma de pertenecer a un entorno. Destaca como un aporte de Vygotsky a los procesos vinculados a las cuestiones educativas la zona de desarrollo próximo para entender el papel de los otros en la constitución del conocimiento, de un conocimiento científico por parte del niño. Las interacciones con los adultos y también con otros pares es lo que fomenta el desarrollo cognitivo. Muchas gracias.